Parte 1. La infancia de un monstruo. Anthony Sowell nació el 19 de agosto de 1959 en East Cleveland, Ohio, en un entorno marcado por la pobreza y la violencia. Su infancia estuvo lejos de ser un periodo feliz. Creció en una casa abarrotada, donde su madre, Claudia Garrison, y su abuela criaban no solo a sus propios hijos, sino también a varios de sus primos. La disciplina en el hogar era brutal, y los castigos físicos eran algo común. El abuso no solo provenía de los adultos. Anthony presenció y fue partícipe del maltrato hacia sus primos y hermanos menores. Se dice que las niñas de la casa sufrían agresiones físicas y sexuales constantes, pero los adultos no intervinieron. En este ambiente, Sowell comenzó a desarrollar una insensibilidad hacia el dolor ajeno y una creciente falta de empatía. Desde joven, mostró signos de ser una persona reservada y antisocial. No tenía muchos amigos y evitaba el contacto con otras personas. Sin embargo, a pesar de su infancia traumática, logró alistarse en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en 1978, donde sirvió durante 7 años. Durante su tiempo en el ejército parecía haber encontrado una estructura y propósito, pero tras su retiro en 1985, su vida tomó un rumbo cada vez más oscuro. Después de dejar el ejército, Anthony Sowell regresó a Cleveland y comenzó a tener problemas con la ley. La estructura militar ya no lo contenía, y sus impulsos más oscuros empezaron a manifestarse. En 1989 fue arrestado por violar y agredir brutalmente a una mujer embarazada en su casa. La víctima logró escapar y denunciarlo, lo que llevó a su condena a 15 años de prisión. Durante su tiempo en la cárcel, se mantuvo relativamente tranquilo. No mostraba signos de agresividad abierta y parecía adaptarse al sistema penitenciario. Sin embargo, en su interior, su monstruosidad seguía creciendo. En 2005, tras cumplir su sentencia, fue liberado y regresó a Cleveland. Nadie imaginaba que, en los años siguientes, su casa se convertiría en una verdadera cámara de los horrores. Parte 2. La Casa de los Horrores. Tras su liberación, Anthony Sowell se instaló en la casa de su madrastra en la Avenida Imperial, en un barrio empobrecido de Cleveland. A simple vista, era solo una vivienda más en la zona, pero lo que ocurría en su interior era inimaginable. La casa pronto se convirtió en un sitio de tortura y muerte para sus víctimas. Entre 2007 y 2009, mujeres de bajos recursos, muchas de ellas con problemas de adicción, comenzaron a desaparecer en el vecindario. Eran personas vulnerables, sin redes de apoyo, lo que facilitaba que sus desapariciones pasaran desapercibidas. Sowell aprovechaba esta situación para atraerlas a su casa con promesas de drogas o alcohol. Una vez dentro, sus víctimas quedaban atrapadas en una pesadilla. Las sometía a violaciones, torturas y asesinatos brutales. Algunas fueron estranguladas, mientras que otras sufrieron métodos aún más crueles. Una vez que las mataba, no se deshacía de los cuerpos de inmediato. En cambio, los escondía en distintos rincones de la casa, en el sótano, en áticos, en habitaciones cerradas e incluso en el patio trasero. Con el tiempo, el hedor a muerte impregnó la vivienda, pero nadie en la comunidad imaginaba la verdad detrás de ese olor nauseabundo. A pesar de los repetidos informes de mujeres desaparecidas, las autoridades tardaron en vincular los casos. Cleveland, como muchas otras ciudades en Estados Unidos, tenía barrios con altos índices de criminalidad y drogas, lo que hacía que la policía no priorizara la búsqueda de personas con antecedentes de adicción. Esto permitió que Sowell continuara con su ola de asesinatos sin ser detectado. Sin embargo, en septiembre de 2009, una mujer logró escapar de su casa tras haber sido agredida. Herida y aterrorizada, denunció a la policía lo que había ocurrido en el interior de la vivienda de Sowell. Lo que las autoridades encontrarían al registrar la casa superaría cualquier pesadilla imaginable. El descubrimiento del horror cuando la policía llegó a la casa de Sowell el 29 de octubre de 2009. Lo que encontraron los dejó sin aliento. El hedor en la vivienda era insoportable, y al iniciar la inspección, pronto se toparon con restos humanos en avanzado estado de descomposición. A medida que exploraban la casa, hallaron cuerpos escondidos en bolsas de basura, en armarios y hasta enterrados en el patio trasero. En total,
11 mujeres habían sido asesinadas y ocultadas dentro de la vivienda. El vecindario entero quedó impactado. Durante años habían notado el terrible olor proveniente de la casa de Sowell, pero nunca sospecharon que se trataba de cadáveres en descomposición. Algunos pensaban que el hedor provenía de tuberías rotas o animales muertos. La realidad era mucho más macabra de lo que podían imaginar. La policía arrestó a Sowell ese mismo día. Durante los interrogatorios, mostró una actitud fría y sin remordimientos. Negó haber matado a las mujeres, a pesar de las pruebas abrumadoras en su contra. Sin embargo, la evidencia forense era irrefutable. Las pruebas de ADN, junto con los testimonios de sobrevivientes que lograron escapar, confirmaron que era el responsable de los asesinatos. El caso de Sowell conmocionó a Cleveland y al país entero. ¿Cómo había podido ocultar tantos asesinatos durante años sin ser descubierto? La falta de respuesta policial ante las desapariciones y la vulnerabilidad de sus víctimas fueron factores clave que le permitieron continuar con sus crímenes sin ser detectado. Parte 4. El juicio y la condena. El juicio de Anthony Sowell comenzó en junio de 2011 y fue uno de los más mediáticos en la historia de Ohio. La fiscalía presentó una abrumadora cantidad de pruebas, incluyendo testimonios de mujeres que habían logrado escapar, análisis de ADN y las impactantes imágenes de la Casa de los Horrores. La defensa intentó argumentar que Sowell sufría de trastornos mentales severos que lo incapacitaban para distinguir entre el bien y el mal. Sin embargo, los psiquiatras que lo evaluaron determinaron que, aunque tenía un perfil psicopático, era plenamente consciente de sus actos. Además, su modus operandi meticuloso demostraba que sabía perfectamente cómo ocultar sus crímenes. El 22 de julio de 2011, Anthony Sowell fue declarado culpable de 82 cargos, incluyendo asesinato, violación y secuestro. El jurado recomendó la pena de muerte y el juez dictó la sentencia final poco después. Sowell fue enviado al corredor de la muerte en la prisión estatal de Chillicothe, Ohio. A pesar de múltiples apelaciones y retrasos, su destino estaba sellado. Sin embargo, el 8 de febrero de 2021, murió en prisión por complicaciones de una enfermedad terminal antes de que pudiera ser ejecutado. Conclusión: el caso de Anthony Sowell es un escalofriante recordatorio de cómo los asesinos en serie pueden ocultarse a plena vista. Durante años, llevó una vida aparentemente normal, mientras que su casa se convertía en un cementerio oculto. La negligencia de las autoridades, sumada a la vulnerabilidad de sus víctimas, permitió que sus crímenes pasaran desapercibidos hasta que fue demasiado tarde. El impacto de sus asesinatos sigue sintiéndose en Cleveland y en el mundo del crimen forense. Su historia es estudiada por expertos para entender cómo es posible que un individuo pueda llevar a cabo atrocidades de tal magnitud sin levantar sospechas. Las vidas de sus víctimas fueron cruelmente arrebatadas, pero su memoria permanece como un recordatorio de la importancia de escuchar a las personas vulnerables y actuar antes de que un depredador pueda seguir con su rastro de horror.